demandas. Antes estábamos hablando sobre las IAs y el trabajo. Estamos hablando de que va a haber una casta de trabajadores que solo van a saber usar IA porque es como han llegado a conseguir el título, Claro. como han llegado a conseguir el puesto. Y el problema para esa gente es que no va a poder trabajar sin la IA. No van a tener habilidad para trabajar por ellos mismos. No. Y entonces la gente que sí va a valer va a ser gente que puede pensar sin la IA, digamos. Si lo mismo va a pasar, o parecido va a pasar con niños, es decir, va a haber niños que no van a saber funcionar sin pantallas, o que no van a saber leer, simplemente, porque eso es funcionar sin pantallas. Hombre, es duro. O que no van a saber, no sé, interactuar con personas. No van a saber, claro. Yo cuando era pequeño me encantaba ir al parque, me encantaba jugar al fútbol o lo que sea, y no estaba tan enganchado al móvil con 8 años o con 6 años, o con incluso 3 años. Que hay niños de 3 años que tú les das una tablet y saben hacer más que una persona de 50 años. Que eso es cierto, sí. Pero, ¿qué pasa con esos niños de 3 años? Cuando llegan a los 18 les toca trabajar, Claro. y no saben mirarle a una mujer a la cara. Que cuando son tíos pasa, es un problema que pasa. Que no saben, no sé, interactuar con una mujer sin que sea algo sexual, o sin pensar en ello como algo sexual. O bueno, o simplemente no saben interactuar con personas, no saben lidiar con personas si no es un streamer, si no es chat, si no es a través de... Que bueno, que esto suena muy a viejorro, de estos niños no van a saber hablar. Pero es verdad. Pero, a ver, va a haber gente así. A ver, no todo el Lo que mundo, tú y yo obviamente. estamos hablando cuando hablamos de criar bien a unos hijos es de criarles sin pantallas o criarles con pantallas limitadas y criarlas en un ambiente donde eso está respetado. Claro. Es decir, como nuestras madres que nos limitaron los videojuegos a los fines de semana, nosotros limitar las pantallas a los 12 años para arriba o solo en ambiente educativo o lo que sea. Pero y eso al final me parece que crea un resultado donde tienes algunos adultos, algunos trabajadores que se han criado así, que se han criado con cuidado y que saben leer, y algunos que no. Ahora, lo que no sé es si eso es bueno para los que sí saben leer. Es decir, ¿va a haber un mercado laboral o un mundo, una sociedad, donde va a ser una ventaja saber leer? Hombre, No lo sé. Porque si los demás, todos son una sociedad de la pantalla y una sociedad de... a ver, claro. Claro, a lo mejor el tener que saber leer ya no es obligatorio, es lo que quieres decir. En plan de que hay un momento en el que... Es que digo necesario. Porque ¿qué lleva a una sociedad a que sea buena? ¿Para qué te sirve leer? Bueno, personalmente aprendes, descubres mundo, viajas. Bueno, pero si no sabes leer no te puedes contactar con nada en el mundo. Ahora. Pero ¿y si en 20 años ya no es así? A ver, yo creo que es... A ver, al final, si tú sabes leer, si tú sabes, como tú estabas hablando antes mucho de la importancia de saber resolver problemas. Claro. Si tú sabes resolver problemas, al final, de cualquier manera vas a conseguir trabajo. Sí, porque si puedes resolver problemas, te van a pagar para resolver problemas. Claro. Si el problema de la IA es que te quita esa parte de lo que es ser un humano, que es el poder resolver problemas razonando. Porque la IA lo que hace es, boom, te lo hace, tú le das un input y te lo das tú sin pensar nada, aquí tienes un resultado. Y te quita el desarrollo de pensar, razonar, cómo puedo hacer una cosa, esto no me vale, esto sí me vale. Y al final vas a perder capacidades de razonamiento y de desarrollo de ideas, imaginación. No sé, yo pienso que te va a limitar lo que caracteriza al humano entre los seres vivos es nuestro cerebro. Si le quitas eso no somos nada. No, eso es cierto. Supongo que mi preocupación es... Tú coges a alguien que sabe leer hoy al nivel que sabe leer hoy en día. Es decir, imagínate, te cogemos a ti, Óscar, y te ponemos en la España rural de Goya, por la que él viajó y hizo grabados de la gente pagana y analfabeta y supersticiosa, que creían en brujas, en el diablo y caníbales y cosas así. Tú viajas por esa España sabiendo leer. ¿Tú vas a tener una ventaja? Hombre, yo creo que podrías hacer el argumento de que, bueno, serías más inteligente o tendrías más conocimiento, pero claro, en ese mundo tú serías más capaz. Claro, en ese mundo yo creo que ser más ignorante es ser más feliz. Porque tienes menos preocupaciones.
Claro, pero mi preocupación es si yo voy a criar a un niño, una niña, para ser alguien que sabe leer, sabe razonar, sabe resolver problemas, y todo el mundo alrededor de ese niño o niña es ignorante de esas cosas. ¿Sí? Es un mundo dominado por la IA, donde la IA piensa por ti, Sí. donde el algoritmo elige tus gustos y tus sensaciones, elige tu humor para ese día, tu forma de ser, las cosas que te gustan, las cosas que disgustas. En ese mundo, ese niño o niña que yo he criado para ser inteligente, ¿va a ser más inteligente o va a ser un alienígena? Yo creo que va, a lo mejor en temas de relacionarse con niños va a ser más difícil, pero yo creo que va a tener una ventaja respecto al resto. No, porque al final, si tú sabes usar, por ejemplo, la IA, pero yo sé, además de usar la IA, razonar y pensar y cosas así, voy a saber usar lo mismo que tú, pero a un nivel elevado. Bueno, claro. Entonces voy a tener una ventaja superior a ti en el trabajo, en relaciones, en todo. Bueno, antes estamos hablando de que la IA se equivoca, alucina. Mucho, mucho. Entonces, si una persona, sabe, como tú describes, sabe interpretar los resultados de la IA y descifrar cuándo se está equivocando, tiene una ventaja. Porque aunque lo diga todas las IAs y lo digan todas las personas equivocadas, no llega a ser cierto. Y llega a un punto donde la realidad es dura. Es decir, necesitamos 60 kilos de acero o de hierro para crear acero, no tengo ni idea. Sí. Necesitamos X porcentaje de hierro para crear X cantidad de acero. Y la IA, y todo el mundo que usa la IA, tiene el número equivocado. Claro. Al final, el que sepa llegar al número correcto porque no está anclado la IA, va a crear acero. Lo quiero decir. Justo. Lo digo como metáfora para más casos. Entonces, bueno, eso es verdad, eso me da un poquito más de esperanza, aunque sigue siendo triste para la mayoría de la gente. A ver, que lo que hay que entender de la IA es que tiene sus limitaciones y hay que saber hasta qué punto puedes empujar el uso de la IA en tu trabajo, en tu aprendizaje, lo que sea. Si sabes compaginarlo bien con eso, es más ayuda que desperfecto, digamos. En plan, te ayuda más que te quita. Pero hay que saber usarlo bien. De nada te sirve tener la IA y usarla mal para sacar el examen adelante sin estudiar o para sacar un libro sin tener que esforzarte, porque al final no te está ayudando. Entonces hay que saber cómo usarla, porque como herramienta es súper útil. O sea, si tú lo piensas, sí. es literalmente el futuro que nuestros abuelos... No, es una pasada. Imaginaban, no, y no hay duda que... Pero sus limitaciones están ahí y las sabemos muy bien. Incluso los que desarrollan las IAs se han dado cuenta que ya no hay un avance en cuanto a cómo piensan. Lo único que mejoran ahora son los tiempos. Ahora lo único que van cambiando es en cuán rápido puedes hacer la tarea que antes hacías en 10 segundos. Ah, eso no lo sabía. Claro, si tú miras ahora las IAs, es verdad que a lo mejor hay nuevos procesos de que se retroalimentan, pero a lo mejor la primera IA de ChatGPT sacaba un resultado y lo tenías. Pues luego hicieron otra que era sacar un resultado, lo volvías a pasar y lo volvías a pasar y lo volvías a pasar y como que te daba un resultado más fino. Ah, entonces las IAs que tardan más no es que esté pensando más, es que se está pasando más veces. Depende. Puede que sea la IA que sea peor, vale, porque a lo mejor es, ¿sabes?, comparada con las multiempresas multimillonarias que tienen muchísimo dinero para eso, te lo hacen así. Y no es porque sea mejor, no es porque sea peor que una que tarde más. Es porque tienen software, hardware mucho más rápido. Pero hay no sé cómo se llama el proceso, que es un iterativo, que es, vuelves a pasarlo, es como una limpieza. Vale. Ah, esto está bien, bueno, lo voy a corregir. Y lo hacen así, pues te sacan el resultado. ¿Y eso mejora o empeora el resultado? Bueno, mejora. Vale. La intención es que mejore. Es como un filtro que pasa varias veces, como no, que lo revisas. Para una IA, ¿qué quiere decir que lo mejore? Claro. Claro. No es que sea más verdad, es que suene más verdad. Claro. Sí, más o menos. Vale. Entonces, hemos alcanzado un punto en el que la IA ya no da mejores resultados. Da los mismos resultados, solo que los que están generando las IAs las hacen más rápidas. A lo mejor crean, por ejemplo, un nuevo proceso de cómo pensar o cómo generar tokens, que son las palabritas que te genera, de manera más rápida. A lo mejor el contenido puede que sí que es verdad que a lo mejor sea más fino, un pelín mejor, pero tampoco va a haber una diferencia con los anteriores. Va a cambiar la velocidad en razonar y a lo mejor la precisión, pero como tal no va a haber mucha mejora. Y lo puedes ver en plan en los nuevos modelos de IA, que lo único que cambia es la velocidad.
y a lo mejor que son un poco más precisos. Pero lo que es la curva de cuánto te aporta está siendo, o sea, se está aplanando la curva, ¿sabes? Ha subido exponencialmente y ahora se está volviendo a aplanar en una recta. Entonces, ¿eso dónde nos deja? ¿La gente va a seguir usándolos? Sí. Pero van a empeorar entonces. Porque si la misma funcionalidad no mejora, pero el contenido que estén usando para generar es cada vez más... El problema es que estamos encontrando un tope de hardware. O sea, no tenemos... Y aquí hablan de quantum computing, ¿no? Claro, no tenemos potencia suficiente como para que haya una mejora significativa en las IAs. Aquí hablan de computadoras cuánticas. Claro, pero ahí ya es un futuro muy lejano. Pero sí. O sea, es verdad que se van a seguir mejorando las IAs porque a lo mejor no puedes hacerla más rápido, pues puedes hacer que sea más precisa, que la información que te dé sea más real o cosas así, ¿sabes? Por eso, por ejemplo, lo que te he dicho del OpenAI, que recicla lo que coge y lo repasa y lo vuelve a coger y así todo el rato. No sé cómo se llama, pero lo vi... No, pero es interesante. Y eso, yo creo que más o menos estamos casi alcanzando el límite que puede darnos este modelo de LLM, que se llaman. Sí, sí. Y lo único que podemos hacer ahora es o mejorarlo en cuanto a que nos dé cosas que nosotros refinarlo, queramos. ¿no? Bueno, yo creo que lo que va a pasar en los siguientes años va a ser que se van a crear, a partir de esta base de LLMs que tenemos, se van a crear especializaciones. Ahora tenemos como un ser que piensa, digamos, pues lo vamos a especializar en cosas que queramos. Queremos uno que nos sirva para la alimentación, lo que sé, o para quiero financieras. Quiero un LLM que me ayude a comparar productos de supermercado, claro, por ejemplo. Y yo creo que van a salir pequeñas versiones de este modelo de lenguaje especializadas en una cosa, porque ahora se entrenan con toda la información que puedan, se la tragan. Entonces, si tú quieres algo especializado, por ejemplo, quieres un LLM para... No sé si lo he visto, claro, que los entrenan, ¿no? Tu empresa, por ejemplo, de hardware, pues tienes que llenarle solo información de hardware. O sea, y le entrenas sobre eso. Claro, entonces va a estar especializada en hardware, por ejemplo. Pero aún así... Pero va a tener las mismas limitaciones que las otras. Un LLM, para que se comunique con una persona, es decir, si yo entreno a un programa de LLM con solo información de hardware, tiene ya una base... Claro, tiene que tener una pequeña base de comunicación. Sí. Esa comunicación a mí me da la impresión que no está entrenado a decirte la verdad. Está entrenado a decirte lo que suene... Bueno, que suene humano. Sí. Que suene como lo ha escrito una persona. Sí, que entonces, no suene mecanizado. El problema con el que nos topamos es que yo puedo montar una LLM entrenada con solamente información de hardware y aún así, si le pregunto algo sobre hardware, a veces me va a decir algo que suena a realidad pero no lo es. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, que maquilla el resultado. Claro. Entonces te puedo decir, para que nos guste. Yo le puedo decir, es que no tengo un ejemplo amante, pero dame un GPU lo suficientemente fuerte para este videojuego que salió en este tiempo, pero tengo este monitor, entonces no sé qué. Bueno, le das toda esta especificación y te va a dar un resultado, sea o no el óptimo. Siempre te va a dar. Porque ese es el problema, nunca te va a decir la IA, no, estás equivocado. Nunca te va a decir, es que con ese procesador mejor cómprate otro. Claro, no te va a decir, pues es que el planteamiento es equivocado. No te va a decir, la pregunta está equivocada. Siempre busca la respuesta. Un ejemplo está muy básico, si le dices a la IA, ¿cómo puedo optimizar mi fin de semana para jugar 3 horas de LOL cada día? No te va a decir la IA, toca césped, ¿sabes? No te va a decir eso. Te lo va a optimizar o te va a añadir una hora extra al día. Si le dices, ¿cómo puedo hacer para aprovechar mi tiempo despierto jugando solo a LOL? Sí. Pues no te va a decir, tienes que dormir 10 horas al día. Claro. Y tienes que comer, y tienes que ver a tu familia. No te va a decir eso. Que supongo que lo que estamos llegando es que el problema no es solamente uno comunicativo, es de bienestar. La IA no tiene como fin un resultado óptimo para el humano. Tiene como fin un resultado comunicativo óptimo. Esto suena a comunicación. Esto simula una conversación. Es que si tú vas a usar una IA y le dices que quieres hacer algo y te dice mejor no lo hagas, como tú como consumidor vas a decir, pues vaya mierda. Claro. Entonces, eso es lo que no quieren. Es la pregunta ahora, claro, como muchas preguntas de negocios o de ventas, es lo que el consumidor quiere, eso es. Pero es lo que necesita. Eso es. Eso nunca lo había pensado, lo de las IAs que nunca te dicen... O sea, siempre te dicen lo que quieres oír. No, yo tampoco lo había pensado explícitamente hasta ahora, pero... Yo
muchas veces, a lo mejor esto cambiando un poco de tema, pero a mí lo que me molesta de las IAs es que hablan demasiado como humanos. Porque yo a lo mejor digo, quiero saber una cosa, y me empieza a contar... ¡Qué buena pregunta! 8 párrafos, claro, me dice 8 párrafos para una preguntita sencilla que le he hecho. Sí, sí. Y a veces necesito que sea conciso, y no lo es. A mí me pasa Y justamente... es muy frustrante. Me pasa justamente cuando te he dicho que lo uso a veces cuando leo. Sí. Tengo la IA al lado y le voy preguntando cosas sobre el libro que estoy leyendo. Y me dice, este capítulo trata sobre esto, es una fascinante interpretación sobre eso. Y yo, quiero que... No, claro, yo le pregunto, Hamlet en el capítulo 4 del acto 1, la escena 4 del acto 1, cuando habla con el fantasma de su padre, Sí. que no sé si es ese actor ni esa escena, pero digo, cuando habla con el fantasma de su padre, cuando dice esto, ¿qué quiere decir? Dice, este capítulo es una exploración sobre el estado humano y el dolor y el pasado y nuestra relación con ello, y muchas veces digo, para tu próxima respuesta, limítate a responder lo que te he preguntado, porque quiero leer, no quiero estar escuchándote la mitad de tiempo que estoy leyendo. Claro. Y a veces lo hace, pero aún así te dice lo mismo 3 veces en 3 diferentes párrafos. Justo. Que al final suena humano. Claro, suena humano, pero no es lo que quiere realmente. Pero es que no quiero un humano, quiero una IA. Eso es, yo quiero una IA que me resuelva los problemas. Hombre, y por eso ejemplo, es lo que pasa hacemos mucho cuando haces preguntas de programación, por ejemplo, le preguntas, ¿cómo funciona esta función en Java, por ejemplo? Y en vez de decirte, funciona así, toma un ejemplo de 2 líneas, dice, funciona así. Y de repente te da 50 líneas de código de cómo se implementaría en un servidor, cuando no se lo he pedido. Y es innecesario. O te da un ejemplo de cómo funcionaría en una aplicación ya hecha, cómo lo implementarías. Solo te he pedido qué es esa función y cómo funciona. No necesito que me hagas una aplicación entera. Pero yo me pregunto si al darte tanto texto, mucho texto, bro, al darte tanto texto, la IA lo que está haciendo es simular que te está resolviendo problemas. Porque tú mismo lo has dicho, lo que yo quiero de mi IA es una IA que me resuelva los problemas. Claro. Y si yo le pregunto a la IA, es lo que hemos dicho antes, si yo le pregunto a la IA, le doy a la IA un problema, me lo va a resolver, sea o no la respuesta correcta. Siempre te va a dar un resultado. Claro. O la mayoría de Entonces, las a ver veces. si eso es lo que estamos hablando antes de querer pero no necesitar. Porque muchas veces lo que necesitamos es, esto es tu problema que resolver. A veces a mí me pasa que estoy con una IA un rato y digo, pero si lo que estoy haciendo es evitar la realidad de que yo tengo que resolver esto yo. Claro. A mí me ha pasado haciendo, por ejemplo, mi trabajo final de grado, estoy escribiendo ahí 10.000 palabras y estoy preguntándole ahí, oye, ¿me repasas esto? ¿Me revisas? ¿Me aconsejas sobre cómo he formulado este párrafo? Y muchas veces la realidad es, porque estoy cansado muchas veces, estoy cansado, no quieres seguir, claro, y digo, vale, míramelo tú. delegas. Y la realidad es que lo que me está dando es hasta peor de lo que le he dado yo, porque no es humano, Claro. no es algo que he escrito yo. Entonces, al final lo que suele tener que pasar es me tengo que ir a la cama y la mañana siguiente, habiendo dormido, ponerme. No hay... Claro, a lo mejor te tendría que decir, oye, mira, ya estás cansado, llevamos haciendo esto 8 horas. Es verdad. Eso sería una muy buena idea de guía, ¿eh? Es verdad, imagínate un ser... asistente, pero no un asistente de que te resuelva las cosas, Puede sino ser que te personal de aconseje. verdad, un asistente personal de verdad. Que diga, mira, es que no sabría cómo se podría incorporar, pero imagínate, si te dice, te da un poquito de sabiduría, te dice al final del día, oye, si esto es un trabajo urgente, lo puedo hacer, pero la realidad es que probablemente no va a ser tan bueno como lo que podrías escribir tú. Yo estoy hecho para ayudarte, no para escribir, para hacértelo tú. No para reemplazarte. Pero sé que es la realidad, mucha gente puede que ese razonamiento, esa misma interpretación que acabamos de simular en una IA, está bien aquí dentro. Porque tú mismo deberías ser el que usa una IA y dice, Claro. no está bien hecho para eso. Pero es que no lo vas a hacer. Pero la realidad es que la mayoría de la gente, con que le dé un resultado, va a hacer copia y pega. Escríbeme un ensayo sobre Cervantes y Shakespeare y la relación entre ellos y lo que dicen de la literatura europea en el siglo XVII. ¿Es XVII, no? ¿O es XVI? Bueno, es. Eso no es. Es. Esa es la Sobre cuestión. literatura europea. Es Pues abstracto. No pasa nada. la IA te va a dar un resultado. Te va a dar la LLM te va a dar un ensayo. ¿Qué pasa? Ese ensayo, tú estás contento porque te ha resuelto el problema. Eso es. Haces Ni siquiera lo revisas. copia lo o pegado. copias, lo puedes, No, lo pegas. o peor, le dices, revísamelo. Claro, muchas veces... Revisa tu trabajo. Hombre, o que se lo eso- pasas a otra IA para que La lo revise. realidad es que es una herramienta que es una pasada, porque tecnológicamente es un logro impresionante, que tú puedes decir, vale, escribe un ensayo, y ahora le dices, vale, ahora revísamelo, pero considera que quiero que hable específicamente del Quijote y de Macbeth. Y te revisa incorporando esto. Vale, y te dice, vale, ahora incorpóralo, pero con más jerga callejera. Y te lo revisa y te lo incorpora.
Es una pasada de tecnología. Pero la realidad es, lo que no nos hemos preguntado es, ¿necesitamos esa tecnología? ¿De verdad necesita un estudiante de universidad esa herramienta a mano? ¿O le va a empeorar al final? La cosa es saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Porque hay algunos lugares que es verdad que la gente lo usa, pero no debería. En general, para todo lo que se hace trabajos, no debería. Porque al final lo que quieres hacer tú es aprender. Es verdad que te puedes quitar trabajo si tienes mucho, te lo puede corregir sintácticamente, pero no deberías. Es una herramienta para el que... Me pregunto... Es una herramienta para el que ya sabe, no el que quiere aprender. Pero también una herramienta que lo están comprando, usando, los que no quieren trabajar. Eso es. Y lo que hemos hablado antes, también no es solo el trabajador, los que no quieren pagar al trabajador. También. Queremos reemplazar al trabajador. Es que todo, fíjate, ambos actores en este intercambio de entre empresa y salariado, sí. Trabajador, están haciendo lo mismo. Ambos quieren reemplazar el trabajo con la LLM. La realidad para ambos es que no se puede. Y al final alguno se dará cuenta. Es que al final la gente que usa la LLM para los atajos, para hacer atajos, en lo que sea, en una carrera o lo que sea, al final van a salir perjudicados ellos mismos. Sí. Porque no van a ser inútiles en esos temas. O cuando imagínate que escribes un libro con una IA y tienes una entrevista. No tienes ni idea de cómo has hecho el libro porque te lo ha hecho una IA. Bueno, te van a preguntar, ¿cómo has pensado esto? ¿Cómo tal? No tienes ni idea. No, porque te pueden preguntar sobre cómo lo has hecho, porque has dicho, bueno, lo he creado con IA, le he puesto que me escriba esto, estas páginas, estos temas, pero cuando te preguntan, vale, pero es que una pregunta que el entrevistador o el interesado, el lector, no puede hacer es, ¿por qué has dicho esto? Porque no lo sabe. Ha dicho, porque lo ha generado la IA. Porque le he dicho este tema. No porque ¿qué le has pedido que te genere. Porque esas palabras. Porque yo me acuerdo que es que hay gente que ya ha generado libros con IA. Había una chica que vi que lo hizo. Y mi primera reacción cuando lo vi era, yo no voy a leer esto. Claro, a ver. Hombre, ¿quién es el tonto? ¿El que genera el libro o el que el libro generado? Claro, el que genera el libro aprovecha la oportunidad. Es que ya el que cuando ya se ha hecho una vez, ya está fuera la novedad. ¡Wow! Ha generado un libro con IA. El segundo que lo hace dice, bueno, eso ya lo ha hecho antes, no lo voy a leer. Claro. A lo mejor el primero te da curiosidad a ver cómo se ha hecho, ¿no? Al final lo que le pides es la IA que te lo resuma. Resúmeme este libro que has escrito todavía. Que ahí luego se alimenta del propio libro y bucle. Vaya bucle vamos a tener de contenido basura, ¿eh? Se viene ya. En TikTok sé que ya hay vídeos de gatos bailando. ¿Los has visto? No, he visto los vídeos generados por IA, sí, que son buenos, además. Pero... No, hay unos gatos bailando siempre. Sí. Se ponen a bailar. Me encanta. Ay. La cosa va a estar difícil. Bueno, no difícil, va a estar... chunga. Interesante. Te vienen tiempos oscuros. ¿Por qué no? ¿Qué horas son, Óscar? No, yo creo que la burbuja le queda poco para explotar. ¿Sí? 4:10. Perfecto. Vamos muy bien. ¿Tú crees que le queda poco? ¿De qué? A la burbuja. Ah. Voy a pausar. Yo le daría como mucho 5 años. O incluso 4.